Bienvenido al video resumen sobre las preguntas en inglés del curso Aptis General Online. En este vídeo vamos a repasar todo lo que debemos saber sobre las preguntas en inglés. Hablaremos sobre las preguntas objeto, las preguntas sujeto, las preguntas con preposición. Después trataremos el tema de las question tags y por último hablaremos de las echo questions. Empezaremos hablando sobre las preguntas objeto y las preguntas sujeto. Primero, las objeto. Estas son las preguntas más comunes que nos vamos a encontrar en inglés. Son las que utilizaremos siempre que preguntemos por dónde, cuándo, por qué, con qué frecuencia, es decir, la mayoría de las preguntas que haremos en inglés. Sabemos que en una oración afirmativa, la oración tiene un orden determinado. Primero el sujeto, después el verbo y después complemento. Pero para realizar este tipo de preguntas, las preguntas objeto, debemos cambiar ese orden normal de la oración. Debemos establecer un orden diferente, donde nos vamos a encontrar que la pregunta debe tener un auxiliar, sujeto y después el verbo principal. Lo que aquí llamamos el triplete. En las preguntas objeto siempre debe haber este triplete. Auxiliar, sujeto, verbo. Auxiliar, sujeto, verbo. Por ejemplo, si preguntamos Where did you go yesterday? Una pregunta en pasado. ¿Dónde fuiste ayer? Nos encontramos con el triplete Did you go? Auxiliar, sujeto, verbo. Where did you go yesterday? O cambiamos de tiempo verbal. Where have you been? Where have you been? De nuevo, triplete. Auxiliar have, sujeto you, verbo principal, been. Where have you been? O en futuro. Where will you go tomorrow? Will you go? Como veis, en este tipo de preguntas siempre tenemos el triplete. Auxiliar, sujeto, verbo. Si no hacemos esto, si no nos aseguramos de que hay un triplete, la pregunta estará mal. Hablemos ahora de unas preguntas algo menos comunes, las denominadas preguntas sujeto. Estas preguntas, como su nombre indican, son las que se utilizan para preguntar por qué o quién hace la acción. Es decir, cuando preguntamos por el sujeto. En este caso, veremos que la estructura es diferente a lo que hemos comentado anteriormente. En estas preguntas ya no vamos a encontrar nunca triplete. La estructura va a ser muy parecida, casi igual, a lo que sería una oración afirmativa, donde nos vamos a encontrar el sujeto, que en este caso el sujeto, al desconocerlo, va a ser el pronombre interrogativo who o what, los más normales, o también which, por ejemplo. Después de ese sujeto nos encontraremos con el orden normal, el verbo y después ya complementos. Por ejemplo, en la siguiente pregunta, who went to the cinema yesterday? O who will go to the cinema tomorrow? En esas preguntas ya no observamos triplete, como en las anteriores. Ahora tenemos un who, que hace de sujeto, un auxiliar, en este caso, si es de futuro, will, y después el verbo principal. Who will go to the cinema tomorrow? O en una oración en pasado. Who went to the cinema yesterday? Who went? No aparece el auxiliar did por ningún lado. Directamente sujeto who y el verbo principal en pasado went. Tal cual no lo encontraríamos en una oración afirmativa. Fijaos. Who will go to the cinema tomorrow? John will go to the cinema tomorrow. John es el sujeto. Who went to the cinema yesterday? Sandra went to the cinema yesterday. Sandra es la información que estamos buscando, el sujeto de nuestra respuesta. Ya tenemos las preguntas sujeto explicadas. Recordad, para las preguntas objeto tiene que haber un triplete, auxiliar, sujeto, verbo. Para las preguntas sujeto no debe existir nunca ese triplete. Ponemos una estructura como si fuera una oración afirmativa.
Vamos a hacer ahora una pequeña puntualización sobre las preguntas con preposición en inglés. Vamos a hacer esta puntualización porque muchas veces suelen traer problemas y nos pueden dejar en blanco a la hora de ver estas preguntas y lo que nos quieren decir con ellas, lo que nos están preguntando. Y es que la clave está en que en inglés las preguntas con preposición hacen lo contrario de lo que nosotros hacemos en el español. Cuando hacemos una pregunta con preposición en español, lo normal es poner la preposición lo primero. Por ejemplo, ¿con quién trabaja Antonio? Con, la preposición, es lo primero que hemos puesto. En cambio, en inglés hacen todo lo contrario. La preposición va al final, nunca al principio. Por ejemplo, en el caso de esta pregunta, ¿con quién trabaja Antonio? En inglés tendríamos que decir Who does Antonio work with? With, con, al final, lo último que vemos en la pregunta. Who does Antonio work with? La preposición al final. Muchas veces cuando vemos estas estructuras en inglés y vemos una preposición como último elemento, parece que la frase está incompleta, que hay algo que se ha quedado en el aire. Lo que debemos hacer es mentalmente mover esa preposición al principio. En inglés no es correcto decir with who. With who. Eso no es correcto en el inglés. Pero en español sí decimos con quién. ¿Con quién? Por lo tanto, acordaos. Mentalmente mover la preposición que hay al final, al principio, y veréis cómo tiene mucho más sentido en español. ¿Con quién trabaja Antonio? Who does Antonio work with? Y llega el turno de hablar de las question tags. Pequeñas preguntas que se ponen al final de oraciones, no siempre con la intención de realmente preguntar. Veamos un ejemplo y lo que vendría a ser esto en español. En español muchas veces damos información que creemos cierta y le ponemos al final una coletilla. Por ejemplo, Antonio fue al cine ayer, ¿no? O Sara ha empezado sus clases en la universidad, ¿no es verdad? Fijaos en estas preguntitas que estamos poniendo al final, ¿no? ¿No es verdad? Esas question tags son muy útiles a la hora de hacer nuestro examen APTIS, sobre todo en los ejercicios de writing en los que debemos hacer nuestro lenguaje informal conversacional. Cuando, por ejemplo, en el ejercicio número 3 del writing, estamos simulando escribir o chatear en un foro de internet. En ese caso debemos hacer nuestro lenguaje, nuestro escrito muy conversacional. Y estas estructuras son clave para hacer esto. ¿Cómo ponemos ese no o no es verdad en nuestras oraciones en inglés? Bueno, pues para hacer esto debemos de seguir 4 simples reglas para la mayoría de los casos. Primero, para nuestra question tag vamos a necesitar un auxiliar. El auxiliar va a ser el correspondiente al tiempo verbal que estemos utilizando en nuestra frase principal. Por ejemplo, si nuestra frase principal es algo como John plays the guitar in a band. John toca la guitarra en una banda. Un presente simple. Ahí el auxiliar sería do o does. En este caso, does al ser tercera persona del singular. Does. Ya tenemos nuestro auxiliar. O si, por ejemplo, hacemos una pregunta en futuro. Por ejemplo, si la información que damos fuese algo como You will go to the cinema tomorrow. You will go. Will go. Ahí tenemos nuestro verbo en futuro. El auxiliar correspondiente sería el will. Igual con todos los tiempos verbales. Si es un presente continuo, el am, is o el are. Si estamos hablando de un presente perfecto, por ejemplo, You haven't seen this film yet. No has visto esta película aún. Haven't seen. Ahí tenemos el presente perfecto. Have o has sería el correspondiente, el auxiliar que debemos utilizar. Bueno, pues esa es la primera regla. Saber qué auxiliar debemos elegir para nuestra pregunta. Segunda regla. Necesitamos un sujeto para nuestra pregunta. El sujeto es obligatorio que sea un pronombre. No puede ser un nombre de persona, por ejemplo. Y debe ser el correspondiente al sujeto de la información que estamos dando. Por ejemplo, si decimos John will go to the cinema tomorrow. John, estamos hablando de él. No podemos utilizar John en nuestra question tag. Debemos utilizar el pronombre correspondiente, el pronombre sujeto. En este caso de John sería he. Si hablamos de Sandra, sería she.
Si hablamos de alguna cosa, sería it. O si hablamos de muchas cosas, sería they. Siempre el pronombre correspondiente. Bueno, ya tenemos el auxiliar necesario y ya sabemos cuál es el sujeto. Veamos la tercera regla. Es necesario que la question tag vaya al contrario de cómo va la información que estamos dando. ¿A qué me refiero con esto? Veamos. Si la oración, si la información que estamos dando es una oración afirmativa, por ejemplo, John will go to the cinema tomorrow. Will go, un verbo en afirmativa. La question tag debe ir al contrario, en negativa. En vez de will, utilizaremos won't. Won't he? O Sarah went to the cinema yesterday. Didn't she? Didn't. Negativa. Si la oración va afirmativa, la question tag debe ir en negativo. Fácil. Y al contrario, si la oración, la información que estamos dando va en negativa, nuestra question tag debe ir en afirmativa. Por ejemplo, you haven't seen this film yet. Have you? You haven't seen, no has visto. La question tag la pondremos con el verbo afirmativo. Have you? Al contrario. Ya tenemos 3 reglas. Veamos la cuarta regla. Si la question tag tiene que ir con el auxiliar en negativo, como hemos comentado en la regla anterior, es obligatorio que esta forma negativa vaya siempre contraída. Es decir, si es will, en negativo hay que poner won't, nunca will not. Si tenemos un presente perfecto, have o has, pues tiene que ser haven't o hasn't. Nunca have not o has not, siempre contraído. Si es un presente simple, pues el auxiliar do o does tendría que ir negativo contraído, don't o doesn't. Por ejemplo, Sandra has already seen this film. Hasn't she? Hasn't she? Hasn't, contraído. Otro ejemplo. You will go to the cinema tomorrow. Tú irás al cine mañana. You will go to the cinema tomorrow. Won't you? Nunca will not. Won't you? Es obligatorio que el auxiliar con la negativa vaya siempre contraído. Y ya con eso tenemos las 4 reglas para hacer la mayoría de las question tags en inglés. Veamos ahora 3 excepciones muy comunes en las question tags, en las cuales estas 4 sencillas reglas que hemos visto no nos valen para formar nuestra question tag. Veamos los 3 casos. Primero, cuando hacemos sugerencias, por ejemplo, con la estructura let's. Si alguien sugiere ir al cine, let's go to the cinema. Bueno, en estos casos de hacer sugerencias, debemos utilizar el auxiliar shall. Por ejemplo, let's go to the cinema. Shall we? Shall debe ser el auxiliar correspondiente. Segunda excepción. Los casos en los cuales tenemos el imperativo. Si se dice, por ejemplo, don't come home late. No llegues tarde a casa. Don't come home late. En este caso utilizaremos como auxiliar el will. Will you? Don't come home late. Will you? Ya hemos visto 2 casos en los que estas 4 reglas se rompen y se forman, por lo tanto, las question tags de manera diferente. Veamos la última. Un caso en el cual simplemente no se puede aplicar las reglas que hemos visto anteriormente. Intentad pensar, y os voy a dar unos segundos, en la question tag que haríais para esta oración. Si queremos decir en inglés, llego tarde. Llegar tarde es be late. Si yo digo, por ejemplo, I am late, ¿qué tendría que decir a continuación? ¿Cómo sería la question tag? ¿Encontráis algún problema para formarla? Bueno, pues precisamente por esto, este caso también es una excepción. En principio, el auxiliar debería ser, si digo I am late, am sería el auxiliar. Y claro, tenemos que ponerlo en negativa. Y am con el not no se puede contraer, ¿verdad? No existe una forma contraída de am not.
Por lo tanto, no podemos cumplir la cuarta de las reglas que hemos mencionado antes, que el auxiliar y la negativa vayan siempre contraídos. ¿Qué hacemos en este caso? Si no puedo decir esa question tag. Bueno, pues sencillo, lo arreglamos utilizando en vez de el am de la primera persona del singular, del I, el auxiliar correspondiente a la primera persona del plural, del we are. Utilizaremos el are, que ya sí lo podemos contraer y ponerlo en forma negativa, quedando la oración de la siguiente manera. I am late. Aren't I? Aren't I? No tiene sentido en principio, pero es la forma correcta de hacerlo. Hablemos por último de las echo questions. Pequeñas preguntas que hacemos a las personas cuando nos están contando alguna historia o nos están contando algo y queremos mostrar interés. Queremos mostrar que estamos siguiendo la conversación. Solamente necesitaremos el auxiliar de la oración a la que queremos hacerle esta pregunta y el sujeto correspondiente. En este caso, you o he o she o el pronombre correspondiente. Por ejemplo, si alguien está contando una historia de lo que hizo en el fin de semana y os dice, por ejemplo, I went to the cinema yesterday. Vale, I went, pasado simple, el auxiliar sería el did, ¿verdad? Pues en este caso si una persona dice, I went to the cinema yesterday. Did you? Yeah, and we will go again next week. Will you? De esta manera, con este tipo de preguntas, mostramos interés y que nos interesa el tema que nos está comentando. Bueno, y esto es todo lo que queríamos comentaros en este vídeo sobre las preguntas en inglés. Esto es todo lo básico, lo necesario que debemos saber sobre las preguntas en inglés. Nos vemos en el próximo vídeo resumen. Bye.